El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La ciudad de Zaragoza amanecía bajo un manto de neblina grisácea aquella mañana de finales de invierno de 1997. El frío se colaba por las rendijas de los ventanales mal aislados de los barrios obreros donde el destino comenzaba a tejer los hilos de una tragedia que marcaría el asfalto de sangre y pólvora. Fernando Domínguez no era un hombre que se conformara con la rutina aplastante de los días iguales y las nóminas escasas. En su mente bullía una ambición desmedida, un anhelo de grandeza mal entendida que lo empujaba hacia el abismo con la fuerza de una riada del Ebro. No estaba solo en aquella empresa funesta, pues a su lado caminaba Antonio Navarro, un amigo, un socio, una sombra dispuesta a seguir sus pasos hasta el final de la carretera, aunque ese final supusiera la perdición de sus almas. Habían hablado durante horas en bares de luz tenue y humo espeso, dibujando planes sobre servilletas manchadas de café, soñando con una vida que no les pertenecía pero que estaban decididos a arrebatar. El objetivo no estaba en su propia ciudad, demasiado grande, demasiado vigilada, demasiado ruidosa. Sus ojos se habían posado en una capital de provincia más pequeña, más tranquila, donde el tiempo parecía discurrir a otro ritmo y donde la guardia bajaba sus defensas ante la ilusión de una seguridad inquebrantable. Soria era el destino elegido. Aquella ciudad castellana, fría y austera, se convertiría en el escenario de su caída. La planificación fue meticulosa pero teñida de la chapuza propia de quienes juegan a ser criminales sin medir el peso real de la violencia. Fernando había conseguido un arma, una pistola que pesaba en su bolsillo como un ancla de hierro. No era un juguete, era un instrumento de muerte que acariciaba con una mezcla de fascinación y temor. Antonio, por su parte, se encargaba de la logística del transporte, de asegurar que hubiera una vía de escape, un camino de retorno hacia el anonimato después de cometer el acto que los haría ricos. Corría el mes de marzo y el viento del norte azotaba los campos yermos que separaban Aragón de Castilla. El viaje en coche fue silencioso. El motor rugía monótono sobre la carretera nacional mientras los kilómetros caían uno tras otro, acercándolos inexorablemente a su destino. Fernando conducía con las manos crispadas sobre el volante. Sus nudillos blancos delataban la tensión que le recorría el cuerpo como una corriente eléctrica. Antonio miraba por la ventana, observando cómo el paisaje cambiaba, cómo los colores se volvían más pardos, más duros, como si la propia tierra presagiara la violencia que estaba por desatarse. Llegaron a Soria con el tiempo justo, con los nervios a flor de piel y el corazón bombeando sangre caliente y espesa. El objetivo era un supermercado, un establecimiento de la cadena El Árbol, un lugar cotidiano donde las familias acudían a comprar el pan y la leche, ajenas a que en el aparcamiento se estaba gestando una pesadilla. Sabían que a una hora determinada llegaría el furgón blindado, el vehículo de seguridad encargado de recoger la recaudación. Dinero en efectivo. Billetes usados que pasaban de mano en mano y que para ellos representaban la llave de la libertad, el fin de las penurias, el pasaporte a una vida de lujo y derroche. Se apostaron en las cercanías, intentando pasar desapercibidos, convirtiéndose en dos siluetas más en el paisaje urbano. El frío de Soria era penetrante, se metía en los huesos y entumecía los dedos, pero la adrenalina los mantenía calientes, alerta, con los sentidos agudizados al máximo. Esperaron. El tiempo se estiraba como un chicle, los minutos parecían horas y cada segundo que pasaba aumentaba la presión en sus sienes. Fernando palpaba el arma en su cintura, asegurándose de que seguía ahí, de que estaba lista para escupir fuego si era necesario. Antonio vigilaba los accesos, sus ojos moviéndose rápidos de un lado a otro, escaneando cada vehículo, cada peatón, cada movimiento sospechoso. Entonces apareció. El furgón blindado giró la esquina con su aspecto de fortaleza inexpugnable, con sus colores corporativos y su promesa de riqueza en el interior. Se detuvo frente a la puerta del supermercado con la parsimonia de la rutina. Los dos hombres contuvieron el aliento. Era el momento. No había vuelta atrás. Cruzaron una mirada rápida, un pacto silencioso sellado en el infierno, y se pusieron en movimiento. Del furgón bajaron los vigilantes de seguridad. Hombres trabajadores, padres de familia, personas que se ganaban la vida protegiendo el dinero de otros. No esperaban el ataque. Soria era tranquila. Soria era segura. Pero aquel día la muerte había llegado de visita desde Zaragoza.
Fernando y Antonio se acercaron con determinación. No hubo advertencias teatrales ni discursos de película. La violencia real es rápida, sucia y brutal. Fernando sacó la pistola. El metal brilló bajo la luz pálida del sol de invierno. Los vigilantes reaccionaron, intentaron echar mano a sus armas reglamentarias, cumplir con su deber, defenderse. Pero la iniciativa estaba del lado de los asaltantes. El estruendo de los disparos rompió la paz de la mañana como un cristal golpeado por un martillo. 1, 2, 3 disparos. El sonido fue seco, atronador, resonando en las paredes de los edificios cercanos y helando la sangre de quienes lo escucharon. Uno de los vigilantes cayó al suelo, su cuerpo golpeando el asfalto con un ruido sordo que se mezcló con los gritos de pánico de los transeúntes. La sangre comenzó a manchar el uniforme, extendiéndose como una mancha de aceite negro y brillante. El otro vigilante intentó buscar refugio, pero el caos ya se había apoderado de la escena. Fernando disparaba con la furia de quien ha decidido quemar todas sus naves. No veía personas, veía obstáculos. Veía barreras entre él y las sacas de dinero que yacían ahora desprotegidas. Antonio corrió hacia el botín. Agarró las sacas con desesperación, sintiendo el peso del dinero, el peso de la codicia. Pesaban mucho, más de lo que había imaginado, pero la fuerza que le daba el miedo le permitió cargarlas. Fernando seguía apuntando, cubriendo la retirada, sus ojos inyectados en una locura fría y calculadora. Había heridos, quizás muertos. No importaba. En ese instante, la moral había desaparecido, borrada por el estruendo de la pólvora. Corrieron hacia su coche. El motor arrancó con un rugido agónico y las ruedas chirriaron contra el pavimento dejando marcas negras de caucho quemado. Salieron de allí a toda velocidad, saltándose las señales, ignorando el mundo, huyendo de la escena del crimen con el corazón en la boca y las manos manchadas de sangre invisible pero indeleble. La huida fue un viaje alucinado. Dejaron atrás Soria, dejaron atrás el supermercado, el furgón y los cuerpos tendidos en el suelo. La carretera se abría ante ellos como una boca oscura. En el interior del vehículo el silencio era absoluto, denso, solo roto por la respiración agitada de ambos y el zumbido del motor. Nadie hablaba. No había palabras para describir lo que acababan de hacer. La euforia inicial del robo se estaba transformando rápidamente en una losa de realidad. Habían disparado a hombres uniformados. Habían cruzado la línea que separa al delincuente común del asesino. Regresaron a Zaragoza por carreteras secundarias, evitando los controles, mirando constantemente por el espejo retrovisor esperando ver las luces azules de la Guardia Civil persiguiéndoles. Pero la carretera estaba vacía. El cielo se oscurecía a medida que avanzaba la tarde y con la oscuridad llegaba el miedo. Escondieron el dinero, un botín millonario que de repente parecía maldito. Millones de pesetas que olían a muerte. Escondieron el arma, la herramienta fatal que los vinculaba irremediablemente al crimen. Los días siguientes fueron una tortura psicológica. La prensa hablaba del asalto en Soria. Hablaban de la brutalidad, de la sangre fría, de los vigilantes abatidos. Fernando y Antonio leían los periódicos con avidez y terror, buscando pistas sobre la investigación, intentando averiguar si la policía tenía algún hilo del que tirar. Intentaron hacer vida normal, pero la normalidad se había roto para siempre. Cada sirena que sonaba en la calle les hacía saltar el corazón. Cada mirada de un extraño les parecía una acusación. La investigación policial fue implacable. Los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional trabajaron sin descanso. Recogieron casquillos, analizaron huellas, interrogaron a testigos que habían visto un coche con matrícula de Zaragoza, a dos hombres con aspecto nervioso. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar lentamente. La balística, esa ciencia exacta que no miente, empezó a trazar líneas invisibles que conectaban los proyectiles extraídos de los cuerpos con un tipo de arma específica, con un modus operandi. Fernando sentía que el cerco se estrechaba. Su carácter se volvió más agrio, más paranoico. Antonio, más débil, se desmoronaba por dentro, carcomido por la culpa y el terror a la cárcel. El dinero, que debía ser su salvación, estaba allí, quieto, inutilizable, burlándose de ellos. No podían gastarlo a manos llenas sin levantar sospechas.
Eran ricos en teoría pero presos en la práctica. Prisioneros de su propio crimen antes incluso de que les pusieran las esposas. Semanas después, la puerta de la realidad se vino abajo. La policía los tenía identificados. Habían seguido el rastro, habían conectado nombres, antecedentes y movimientos. La detención no fue heroica ni espectacular como en las películas. Fue el final triste y gris de una huida hacia ninguna parte. Los agentes irrumpieron en sus vidas y los sacaron de sus escondites, de sus casas, de esa falsa seguridad que habían construido. Fernando Domínguez miró a los ojos de los policías y supo que todo había terminado. No hubo resistencia. Solo la aceptación de una derrota que estaba escrita desde el momento en que decidieron coger el coche rumbo a Soria. Antonio Navarro, con la cabeza gacha, se dejó llevar, quizás aliviado de que la espera hubiera terminado, de que el miedo a ser descubierto hubiera sido sustituido por la certeza del castigo. El juicio fue un trámite doloroso donde se expusieron las miserias humanas. Se habló de premeditación, de alevosía, de desprecio por la vida ajena. Las familias de las víctimas lloraban en la sala, sus lágrimas pesaban más que todo el dinero robado, más que todas las excusas que pudieran inventar los abogados defensores. Fernando y Antonio escucharon las sentencias, cifras de años de prisión que sonaban a eternidad, a vidas perdidas entre muros de hormigón y rejas de acero. La historia de aquel asalto en marzo de 1997 quedó grabada en la crónica negra de España. No fue el crimen perfecto. Fue una carnicería absurda motivada por la codicia de dos hombres que creyeron que podían tomar lo que quisieran, sin pagar el precio. Fernando Domínguez y Antonio Navarro pasaron a ser nombres en un expediente, protagonistas de un relato triste sobre la violencia y sus consecuencias devastadoras. En la soledad de sus celdas, con el paso lento de los años, tal vez tuvieron tiempo para reflexionar sobre aquella mañana fría en Soria, sobre la niebla, sobre el sonido de los disparos y sobre cómo destrozaron sus vidas y las de otros por unos sacos de papel, moneda que nunca llegaron a disfrutar. El tiempo borra muchas cosas, pero la sangre derramada deja una huella que ni los años ni el olvido pueden limpiar del todo. La justicia, lenta y ciega, había cumplido su función, cerrando el círculo de una tragedia que comenzó con un sueño de riqueza y terminó con la pesadilla de la privación de libertad. Así concluye la crónica de unos hechos que estremecieron a una sociedad tranquila, recordándonos que la oscuridad habita a veces en el corazón de quienes nos cruzan por la calle, y que las decisiones de un solo instante pueden condenarnos para toda la eternidad. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.